Dios bendiga tu vida, amén. Vamos a buscar en la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 3, desde el verso 1 en adelante, de la siguiente manera. En aquellos días llegó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán. Versículo 6 dice: y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Verso 7. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Verso 8 dice: por tanto, da frutos dignos de arrepentimientos. Amén. Hoy vivimos un tiempo de malas noticias. Si usted enciende su radio, ¿qué va a escuchar? Malas noticias. Si usted prende su televisor, ¿qué va a escuchar? Malas noticias. Si usted entra en las redes sociales, en sus redes sociales, ¿qué se va a conseguir allí? Con malas noticias. Así está el mundo que hoy nos rodea, un mundo de malas noticias. El mundo no ha cambiado. El mundo sigue siendo el mismo de ayer, el mismo de los días de Juan. Hace 2000 años atrás, en el desierto de Judea, en la región inmediata al Mar Muerto, un desierto absolutamente estéril, apareció en escena un profeta que nadie conocía, un profeta que nadie había escuchado nombrar. Apareció en escena un profeta enviado por Dios, un profeta llamado Juan el Bautista, un profeta que no vino predicando ni anunciando el año de la abundancia, el año de que las empresas iban a engrandecerse. Un profeta que no vino profetizando que tu tienda física se iba a ensanchar. No, este profeta no vino anunciando ni abonanza material, ni que este era el año de la doble porción, de la doble bendición. No. Este profeta apareció en el desierto, ahí en el mundo de aquel entonces, en un desierto. En el desierto de Judea, dice la palabra de Dios. Su nombre, Juan el Bautista. Su anuncio profético no fue nada de esto de lo que acabamos de mencionar. Su anuncio profético fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el anuncio profético de este profeta, Juan el Bautista. El libro de Mateo nos revela que Juan era aquel profeta que había sido anunciado muchos años atrás por el profeta Isaías. Eso usted lo puede conseguir en el libro de Isaías. El profeta Isaías dijo de este profeta, dijo: voz del que clama en el desierto. Escuche bien esto: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derecha su senda. Este es el profeta Juan. Cuando nosotros empezamos a ver, dice: voz del que clama en el desierto. Fíjese, amado amigo, que el desierto, usted hermano que me está allí viendo, escuchando este mensaje, el desierto no ha cambiado. Literalmente Juan salió en escena en un desierto, pero ese desierto simbolizaba de una u otra manera todo el mundo, todo el planeta en el cual vivimos, el cual es un desierto asolado, donde cuesta conseguir el alimento, donde cuesta conseguir el agua, donde cuesta vivir. Allí apareció en escena una voz que clama en el desierto. Esa voz era Juan. Y esa voz, ¿con qué trabajo vino Juan? La palabra de Dios mismo dice: ¿y qué clamaba Juan en el desierto? En el desierto de este mundo, Juan no proclamaba ni anunciaba de que tú ibas a prosperar materialmente. Juan, el profeta Juan, lo que anunciaba era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Juan clamaba tal anuncio? ¿Por qué hacía esto?
porque había sido enviado, escuche bien, porque Juan había sido enviado para preparar el camino al Hijo de Dios que estaba a punto de aparecer en escena. Había sido enviado a enderezar las sendas torcidas del pueblo de Israel. ¿Es que acaso eso ha cambiado? Fíjese, ¿el desierto ha cambiado o sigue siendo el mismo? El mundo sigue siendo un desierto. Hoy más que día, fíjese los problemas que están suscitando en este momento. Fíjese en este momento que cada quien está en su hogar, en su casa. Meditemos, ¿ha cambiado el mundo o sigue siendo un desierto? ¿Qué simboliza el desierto? Un lugar lleno de problemas, un lugar lleno de angustia, un lugar donde tú no ves nada, tú no ves, lo que tú logras ver es espejismo. Eso es lo que estamos viendo. La tarea no ha cambiado. Fíjese, Cristo viene por segunda vez. Nuestro Señor Jesús, dice la palabra de Dios, que viene por segunda vez. Así que el mensaje no ha cambiado. El mensaje sigue siendo el mismo para nosotros, los ministros del Señor, para aquellos que se creen profetas, para aquellos que se creen apóstoles. La tarea no ha cambiado. La tarea sigue siendo la misma: preparar el camino para que el Señor, cuando retorne en su segunda venida, pueda conseguir un pueblo dispuesto, un pueblo con sendas rectas delante de él. ¿Qué es lo que ha cambiado entonces? Fíjense, ¿qué es lo que ha cambiado actualmente? Si nosotros analizamos este pasaje, podemos ver varias cosas y contrastarla con el presente. Fíjense, una de las cosas que encontramos es la siguiente. Encontramos que hombres libertinos, escuche bien iglesia, hombres libertinos encubiertamente han entrado a la iglesia, han entrado al redil del Señor y han distorsionado este mensaje de hacer sendas rectas, agradables, justas y santas para la venida del Señor. Y en vez de estar proclamando este mensaje de enderezar las sendas a las personas, están buscando otras cosas que no son las que buscaba el profeta Juan. La tarea del profeta Juan era preparar un pueblo con sendas derechas para la aparición en público del Hijo de Dios, Jesús. Y esa sigue siendo nuestra tarea. Tú que te haces llamar profeta, tú que te haces llamar apóstol, evangelista, pastor, maestro, predicador, salmista, escucha bien. La tarea no ha cambiado. El mundo no ha cambiado. Cristo viene por segunda vez y la tarea sigue siendo la misma que profetizó Isaías de Juan. La misma tarea que hacía Juan es la tarea que nosotros tenemos. Hacer derecha su senda. Las sendas de las personas tenemos que hacerlas derecha para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él viene y nadie detendrá su venida. Cuando nosotros leemos aquí en Mateo 3:5, dice la palabra de Dios: acudí entonces a él, a Juan, Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, para escuchar a Juan, para escuchar a este profeta. Y dice el verso 6: y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Por qué confesaban sus pecados? Porque a todas esas personas que se acercaban a Juan para escuchar esta voz que clamaba en el desierto, Juan le decía: arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Querido amigo, hermano que me estás escuchando, en estos tiempos turbulentos, en estos tiempos tan difíciles, es momento de reflexionar y entender que el clamor sigue siendo en el desierto el mismo. Arrepiéntete de tus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha manifestado en la persona de Jesucristo. Cristo viene por segunda vez. Cristo viene por ti. Cristo viene por todas aquellas personas que han enderezado su senda. Tú que tienes una senda torcida en tu vida, hoy el Señor te dice: arrepiéntete. Fíjese que cuando analizamos este pasaje, dice entonces que acudían las masas de personas a él y confesaban sus pecados, porque el profeta Juan el Bautista era claro y le decía a la gente:
Arrepiéntate. Juan no estaba viendo la necesidad material. Fíjate que muchas de estas personas que acudían a Juan tenían necesidad de alimentación, tenían necesidad de un techo, tenían necesidad de un libertador que los libertara del yugo de la esclavitud del imperio romano. Yo no sé qué libertades tú necesitas. A lo mejor me podrás decir, hermano Bausa, yo lo que necesito es sanarme de este cáncer. Yo lo que necesito es que llegue el CLA. Yo lo que necesito es que Dios supla mis necesidades físicas. Pues déjame decirte que la palabra de Dios enseña que tú tienes un problema mayor, mucho peor que aquellos que físicamente tú puedes ver en tu vida. Ese problema se llama pecado. Ese problema se llama que le has dado la espalda a Dios. Y ahí estaba Juan, ahí a orillas del río Jordán, anunciándole al pueblo de Jerusalén, a toda Judea, a todos aquellos que venían de alrededor del río Jordán, anunciándoles: arrepiéntanse de sus pecados. Y este mensaje, como veremos en este día, como veremos en muchos versículos, no ha cambiado, querido amigo. Pastor, no ha cambiado el mensaje. Evangelista, el mensaje no ha cambiado. Maestro de la palabra, el mensaje no ha cambiado. Predicador, tú que me escuchas en este día, el mensaje que viene de lo alto no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Arrepiéntanse de sus pecados para que puedan recibir el perdón de los pecados. Jesús, cuando comenzó a predicar, anunciaba lo mismo. Jesús mismo, cuando vino su primera vez hace 2000 años atrás aproximadamente, la palabra de Dios registra que Jesús mismo anunciaba este mensaje. Fíjese bien, vaya a su Biblia, al libro de Marcos capítulo 1, y vea el versículo 14 en adelante lo que dice la palabra de Dios allí. Dice: después que Juan, el profeta Juan el Bautista, había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios. Porque el evangelio de Dios es el que contiene el mensaje de salvación. Es el que contiene el mensaje que llama al ser humano a arrepentirse de sus pecados. Fíjese lo que dice en Marcos 1:15. Dice lo siguiente: que Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio. Y el 15 dice: y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amigo, tú que me estás escuchando, hermano querido, amada hermana que me estás escuchando, el mensaje no ha cambiado. Fue el mensaje: hacer sendas derechas. Eso es lo que necesita el cumanés, eso es lo que necesita el venezolano, eso es lo que necesita todo ciudadano de Latinoamérica, de América, de las naciones del mundo. Hacer derechas sus sendas torcidas, sus sendas desviadas, sus sendas que se han apartado de los caminos del Señor. Jesús mismo, después que Juan el Bautista fue encarcelado, apareció en escena diciendo: el tiempo se ha cumplido. Tú que me estás escuchando, déjame decirte, el tiempo se ha cumplido y los juicios del Señor están más cerca. Los tiempos de calamidades se acercan. Los tiempos de calamidades van a tocar tu puerta, se van a asomar por tu ventana. El tiempo se ha cumplido, dice la palabra del Señor, y el reino de los cielos se ha acercado en la persona de Jesús. Y Cristo viene por segunda vez y el anuncio profético sigue siendo el mismo. Arrepiéntate y acepta y cree en el evangelio para que tú seas salvo. Fíjense que el mensaje no ha cambiado. Para Jesús el mensaje que estaba predicando Juan seguía siendo el mismo. Arrepiéntete y cree en el evangelio. El anuncio no ha cambiado, la tarea no ha cambiado, sigue haciendo lo mismo. Es lamentable que en la actualidad nosotros escuchemos muchos mensajes por radio, por televisor, por las redes sociales, donde uno no escucha la palabra arrepentimiento, donde uno no escucha un llamado al arrepentimiento, sino solamente que Dios te va a bendecir, que Dios te quiere prosperar, que Dios te quiere sanar, que Dios te va a dar un carro, que Dios te va a dar una casa, que Dios te va a restaurar materialmente. Pero no hay un llamado a volveos a Dios. No hay un llamado a decirle a la gente: vuélvete a Dios, arrepiéntete de tus pecados, abandona el viejo hombre y vístete del nuevo hombre que es creado en Cristo Jesús. Fíjense esto. ¿Por qué el mundo está como está? Porque se ha dejado de predicar este mensaje
este mensaje que tuvo en los labios del profeta Juan el Bautista, este mensaje que tuvo en los labios de Jesús de Nazaret, que nos decía: arrepiéntanse. Fíjense que la palabra de Dios misma enseña que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Amigo y amiga que me estás escuchando, hermano y hermana querida, escucha bien. Tú lo sabes, tú lo has escuchado. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Es tremendo como a veces uno escucha por radio, televisión, redes sociales, como distorsionan o toman una parte de la definición de la palabra paz. Fíjense bien, la palabra paz es una palabra que tiene que ver con tranquilidad, con quietud, con estar relajado, tranquilo, seguro, sereno. Pero también es una palabra que tiene que ver con amistad, que tiene que ver con unión, que tiene que ver con comunión, que tiene que ver con conciliación. Y más que todo en las palabras del Señor, el enfoque que tiene la palabra paz es hacia estos lineamientos. Fíjate bien, si tú no tienes amistad con Dios, si tú no tienes unión con Dios, si tú no tienes conciliación con Dios, comunión con Dios, paz con Dios, tienes un enorme problema. Tú que me estás escuchando, esta es la paz que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Porque la paz que puede dar el mundo es una paz de tranquilidad, de quietud, donde tú te sientas bien porque tienes dinero en tus cuentas bancarias. Tú te sientes bien porque estás trabajando y los ingresos, o alguien está fuera del país, te está mandando una remesa en dólares, donde satisface de una u otra manera tus cosas y tú te sientes en paz, tú te sientes tranquilo. Bueno, Jesús no estaba hablando de esa paz que podemos conseguir por nuestras propias obras, por nuestros propios esfuerzos humanos. Jesús estaba hablando de una paz sobrenatural, de una paz que solamente Él puede otorgarte, Él puede otorgarnos a nosotros. De una paz, querido hermano, querida amiga que me estás escuchando, que solo procede de Jesús. Esa es la paz que está diciendo Jesús. Yo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Y esto por qué? Porque solamente Jesús derramó en la cruz del Calvario. No hay otro ser humano. Solamente Jesús derramó en la cruz del Calvario su sangre. Derramó su vida. Tomó nuestros pecados, tus culpas y mi culpa, para que hoy nosotros pudiéramos ser reconciliados por Dios, con Dios, por medio de su obra redentora. Es Él que nos da el significado correcto de la paz bíblica. Esa paz que habla de la amistad que no teníamos porque éramos enemigos de Dios. Esa paz que habla de unidad, porque podemos tener unidad con Dios, podemos tener conciliación, comunión con Dios. Esa es la paz de la que habla el Señor. Esa única paz la puedes conseguir por medio de Jesús. De allí la expresión: sin esa paz y sin la santidad que viene por medio de seguir a Jesús, por medio de obedecer su palabra, nadie verá al Señor. Jesús estaba claro en eso, y en eso Jesús quería otorgarnos esa paz. Juan el Bautista estaba claro que si el ser humano era un enemigo, era un transgresor, un desobediente a los mandamientos del Señor, y que necesitaba de esa paz, que necesitaba reconciliarse con su Dios, el Creador, que necesitaba volver a tener una amistad con Dios. Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos que llegaron, a esos 12, a esos que Él llamó y que llegaron a ser sus discípulos. En una ocasión Jesús les dijo: no solamente serán mis siervos, sino que ahora Jesús le dice: los llamaré amigos. Una relación de amistad, una relación de comunión, de familia. Jesús le dice: porque yo les he dado a conocer a ustedes las cosas que hay en mí, las cosas que vienen, las cosas que el Padre me mandó a hacer. Un siervo no conoce estas cosas, solamente los que son amigos. Y allí la palabra del Señor que nos refresca y nos hace entender lo que es la paz que tú necesitas, que nosotros necesitamos. Romanos 5:1 dice la palabra de Dios. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Justificado pues por la fe en Jesús, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Y allí la paz verdadera, la paz que emana de la palabra de Dios. Dice, justificado. Usted necesita ser justificado por Jesús. Usted necesita ser declarado justo por medio de la sangre de Jesús, por medio del arrepentimiento, por medio de que Dios te otorgue el perdón de los pecados, por medio de depositar tu fe, toda tu confianza en la persona de Jesús como Señor y Salvador. Dice la palabra que haciendo eso tenemos paz para con Dios. Ahí está claro. En los días del profeta Juan, esta era su proclamación, esta era lo que Juan buscaba de las multitudes que venían a él cuando él les decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sigue siendo el mismo mensaje. Es el mismo mensaje que predicó Jesús, que predicó Pedro, como veremos dentro de un momento, que predicó Pablo y que está en todo el Nuevo Testamento. Un llamado al arrepentimiento, un llamado a creer en el Evangelio. Fíjense que regresando al profeta Juan el Bautista, allí en el desierto, en el río Jordán, dice, registra la palabra del Señor, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a él para bautizarse. Y es tremendo lo que registra la palabra de Dios ahí en Mateo 3:7, donde hemos leído lo que el profeta Juan le dice a estas personas. Y que hoy te dice a ti, hermano, hermana, que hoy te dice a ti, amigo, amiga, que estás aterrorizado por esta virosis, por estas cosas que se están cada día acercando y acercando más. Fíjense lo que registra Mateo 3:7. Dice la palabra de Dios. Al ver él, ¿quién él? Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, a ser bautizados por él, les decía, generación de víboras. Fíjense la expresión de Juan. Juan no lo está recibiendo con un abrazo, no lo está recibiendo con palabras, congraciando con ellos. No, Juan le dice en sus caras, le dice, ustedes son una generación mala, ustedes son una generación perversa, ustedes son una generación que las voy a comparar con las víboras, generación de víboras. Y Juan le hace una pregunta que sigue vigente para nosotros y sigue vigente para estos días. Escucha bien esta pregunta. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Repito, Juan les dice a ellos, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira que vendrá, de la ira que está por manifestarse, de la ira que se va a manifestar en este mundo, en este planeta Tierra? ¿Será que esto que estamos viviendo es parte de esa ira? Reflexionemos por un momento. Amigo, amiga que me estás escuchando, hermana querida, hermano, tú que me estás viendo allí, usted necesita entender como esas personas que estaban allí, como esos fariseos y saduceos, debe entender que necesitamos huir de la ira venidera. Usted debe entender que usted necesita de ministros temerosos de Dios, hombres y mujeres temerosos de Dios, que le anuncien el verdadero evangelio, el evangelio que habla del arrepentimiento, del evangelio que habla del perdón de pecado. Usted necesita de personas que le enseñen a huir de la ira venidera, porque viene una ira. Cuando usted se mete en el libro de Apocalipsis, es un libro que muchas personas no le gustan leer. ¿Y por qué no le gustan leer? Porque allí lo que usted ve es el derramamiento de las copas de la ira. Usted ve allí el 7 sonar de las 7 trompetas de la ira. Usted ve allí un Dios enojado, un Dios que dijo, me harté del pecado, me harté de los seres humanos, de la maldad de ellos, y voy a derramar mi ira. La palabra de Dios enseña en Mateo capítulo 24 que esto que usted está viviendo, que esto que estamos viviendo hoy en este año, son principios de dolores. La palabra de Dios dice que oiremos de rumores de guerra, oiremos de tempestades, oiremos que nación se levanta contra nación. Dice la palabra de Dios allí en Mateo que habrá hambre, habrá pestilencia, habrá enfermedades, habrá terremotos. Y no es lo que hemos venido escuchando estos últimos años: terremoto, hambre, pestilencia, enfermedades y pestes que uno no había escuchado antes en toda la historia. Fíjese esta virosis
El coronavirus. ¿Cuándo usted había escuchado a este tipo de peste? Una peste nueva, una peste que siglos pasados no existía, pero que hoy existe. El Señor habla y profetizó, Jesús mismo, en el libro de Mateo capítulo 24, que íbamos a ver peste, íbamos a ver levantar nación contra nación. Ahorita estamos a punto de una tercera guerra mundial. Fíjense que está una peste manifestándose allí, corriendo entre la nación, y con todo y eso usted ve que una nación quiere atentar con el presidente de otra nación, se levanta así abiertamente contra otra nación y busca allí. Uno escucha rumores de guerra, uno escucha un aire que está pesado, un aire que donde en cualquier momento se puede manifestar una guerra, se puede levantar una nación contra otra. Uno escucha que va a venir hambre, uno escucha que el dólar se va a disparar, uno escucha tantas malas noticias. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: cuando ustedes escuchen todas estas cosas, dice, no se turbe tu corazón. Querido hermano, hermana que me estás viendo, el Señor te dice hoy, no se turbe tu corazón. ¿Qué te quiere decir el Señor? No entres en pánico, no te aterres. No dejes que el miedo te invada tu mente y tu corazón. Y el Señor dice allí mismo en Mateo 24, ¿por qué? Porque es necesario que todas estas cosas acontezcan. Pero todavía no es el fin, dice el Señor allí en esa palabra. Dice, todavía no es el fin. Todo esto es la etapa de principios de dolores. Porque los verdaderos dolores están por manifestarse. Y es cuando se manifieste la ira de Dios. Es cuando este mundo entre en la gran tribulación. Fíjense que cuando seguimos leyendo, entonces vemos que Juan el Bautista le decía a estos fariseos y seduceos: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado? Necesitamos personas serias, temerosas de Dios, que nos enseñen a huir, a escapar de la ira venidera. Juan estaba allí. ¿Por qué Juan le dice a ellos, le hace esta pregunta? Porque Juan, a toda persona que se estaba acercando, por medio de decirle arrepiéntate, porque el reino de los cielos se ha acercado, le estaba enseñando a cómo huir de la ira que se va a manifestar sobre los pecadores de este planeta Tierra. Entonces allí necesitamos personas que nos anuncien el evangelio bíblico, el evangelio verdadero, el evangelio que habla de arrepentimiento, el evangelio que habla de perdón de pecado. ¿Qué evangelio están predicando por allí? Un evangelio de prosperidad, un evangelio donde dice, da $1 y Dios te va a dar $100, da un carro y Dios te va a dar 10 carros. Hermano querido, el evangelio bíblico, amigo que me estás escuchando, el evangelio que tú necesitas no es un evangelio que apela a tus necesidades físicas, que de seguro la tiene como la tengo yo. No es un evangelio que apela a tus emociones. No es un evangelio que apela a tus intereses personales. El evangelio que tú necesitas escuchar es el evangelio de Jesucristo. Un evangelio que apela a la necesidad que tiene tu alma. Un evangelio que quiere salvar tu alma de la ira venidera, de la ira que está destellando allí en todas estas persecuciones, pandemias, pestes, malas noticias que estamos escuchando. Fíjense lo que dice Jesús cuando resucitó de entre los muertos al tercer día. Se reunió con sus discípulos y dijo lo siguiente. El libro de Lucas registra en el capítulo 24, verso 46 lo siguiente. Vaya allí un momento conmigo. Libro de Lucas, capítulo 24, versos 46. Dice Jesús a sus discípulos y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fíjense lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús está diciendo el mensaje que estaba predicando Juan, que yo he venido predicando para ustedes, no ha cambiado. Yo he muerto, yo he resucitado, y le estoy diciendo por la palabra, le está diciendo Jesús a sus discípulos, que estas cosas que estaban escritas era necesario que aconteciera, que el Cristo padeciera y que resucitase al tercer día.
Pero Jesús también está diciendo que es necesario y que era necesario que se predicase en su nombre, porque ahí estamos nosotros. En el nombre de Jesús vamos y tocamos tu puerta. En el nombre de Jesús vamos y entramos en tu pantalla de televisión o en las redes sociales o por la radio con este mensaje. Es en el nombre de Jesús que te anunciamos el arrepentimiento y el perdón de tus pecados para que puedas tener paz verdadera y genuina para con Dios, amistad, reconciliación, comunión con Dios. Y Jesús viene y le dice a sus discípulos que es necesario que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Sabemos por el capítulo 1 del libro de los Hechos que cuando Jesús asciende al cielo, que está allí reunidos con sus discípulos, le dice: quédense en Jerusalén y esperen la promesa del Espíritu Santo. Jesús le dice: quédense allí en Jerusalén y esperen la promesa del Espíritu Santo que le he anunciado. Cuando Él venga sobre vosotros, van a recibir poder de lo alto. ¿Para qué? Para que me sean testigos de las cosas que han visto, que han escuchado, en especial del Evangelio, en especial de este mensaje de ir y anunciar, un mensaje que contiene el arrepentimiento, que contiene las buenas nuevas del perdón de los pecados. Es allí la tarea que Jesús le dejó a los apóstoles verdaderos, a los profetas verdaderos, a los predicadores verdaderos, a los pastores verdaderos, que vayan por todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Desde allá comenzó el mensaje y ha llegado acá a América, ha llegado acá a Latinoamérica, ha llegado acá a Venezuela, ha llegado acá a Cumaná. Ese mensaje ha llegado acá y seguimos anunciando el arrepentimiento para con Dios y el perdón de los pecados. Cuando nosotros entramos en el libro de los Hechos, vemos que ese fue el mensaje que predicó Juan: hacer derechas las sendas de ellos, preparar el camino para la venida del Mesías, para la manifestación en público de Jesús. Nosotros sabemos que Jesús viene por segunda vez a este planeta. Fíjense que el libro de los Hechos, cuando Jesús se fue, ascendió al cielo y dejó estas instrucciones, y vemos a los apóstoles. Voy a nombrar dos de ellos que resaltan en la escritura, como es el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Fíjense que cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 2, verso 38, registra la santa palabra de Dios lo siguiente. Fíjense qué era lo que predicaba Pedro. Fíjense, Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo a una multitud de más de 3,000 personas que tenía allí al frente en el día de Pentecostés, les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Evangelio de Jesucristo, la palabra que tenemos que predicar. ¿Por qué el mundo está como está? Porque muchos no han escuchado el Evangelio bíblico, el Evangelio que nos ordenó Jesús a predicar. Jesús le dijo a sus discípulos: ir por todo el mundo y hacer discípulos de las naciones. ¿Cómo? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles. Es allí la tarea del discipulado: todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo prometo estar con ustedes y con los que van a creer todos los días hasta el fin del mundo. Si tú estás alineado con esta palabra, tú no estás solo. Jesús dice que estará contigo todos los días hasta el fin de tus días, hasta el fin del mundo. Fíjense que cuando leemos la palabra aquí en el libro de los Hechos 2:38, encontramos al apóstol Pedro, el que caminó con Jesús, el que negó a Jesús, el que Jesús le dijo: tú me amas, apacientas mi cordero, tú me amas, cuida de mis ovejas. Aquí está Jesús, aquí está Pedro, con un mensaje que alimenta a las ovejas, con un mensaje que busca cuidar a las ovejas, con un mensaje que le está enseñando a las ovejas de Jesús a huir de la ira venidera. Pedro le dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros. Cada uno de ustedes necesitan ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pedro viene y dice: para que reciban el perdón de los pecados y reciban el don, la promesa del Espíritu Santo también. Cuando nosotros avanzamos más adelante al capítulo 3, verso 19, Pedro predicando su segundo sermón.
Aquí había muchas más personas. En ese primer sermón de Pedro que vimos en el libro de Hechos capítulo 2, 38, creyeron 3,000 personas. En este segundo sermón creyeron 5,000. Fíjese, Hechos 3:19 dice: así que aquí el llamado: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No es lo que tú necesitas en tu vida. No es lo que necesitamos todos los seres humanos, que venga de parte del Señor tiempos de bendición, tiempos de refrigerio, tiempos de seguridad, de protección. Aquí está nuevamente Pedro diciendo: arrepentíos y conviértanse a Dios, para que sean borrados tus pecados, para que tus pecados sean borrados, querido televidente, tú que me estás viendo por esta pantalla, para que tus pecados sean borrados. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados, reconocer que tú eres un pecador, que has transgredido las leyes de Dios, y venir con un corazón contristado y humillado a los pies de Jesús. Número 1, para arrepentirte. Número 2, para abrazarlo y creer en Él como el Salvador, para que tus pecados sean perdonados. Fíjense que salimos del libro de Mateo, entramos en el libro de Hechos. La historia sigue avanzando. Ya han pasado unos 50 y pico, 60 años de historia bíblica, y el mensaje en la boca del apóstol Pedro sigue siendo el mismo que tuvo en la boca del profeta Juan el Bautista, que tuvo en la boca de Jesús nuestro Señor. Cuando seguimos avanzando en el libro de los Hechos, nos encontramos con un hombre que perseguía a la iglesia, con Saulo de Tarso, un hombre perverso, un hombre que mataba a los cristianos, un hombre que se metía en las casas y sacaba a los cristianos y se deleitaba cuando los cristianos eran apedreados, eran asesinados. Este hombre se gozaba, pero dice la palabra de Dios que un día se le presentó el Señor Jesús en camino a Damasco y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué tienes en contra mía? Y desde ese momento Dios Jesús trata con él, le hace un llamado a que le sirva, a que venga a caminar con él, para que pudiera ver cuánto es que tiene que padecer por su causa. Porque esta causa es la causa de Cristo, es la causa del reino de los cielos, es la causa que llevó el Juan el Bautista, que llevó Jesús, que llevó Pedro, que llevó Juan, y que nosotros se nos ha encomendado llevar también. Jesús le dijo al Padre en una oración. Dice la palabra de Dios allí en Juan 17, Jesús le dijo al Padre: así como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado a ellos. Jesús, hablando con sus discípulos, dijo: yo los envío en medio de lobos. Sean astutos como la serpiente y manso como la paloma. Fíjense que ahora, hablando del apóstol Pablo, uno de los grandes o el mayor de los apóstoles enviado a los gentiles, registra el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30, lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado, este es Pablo hablando a un grupo de pastores, a un grupo de ancianos, le dice Pablo lo siguiente, Hechos 17, 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. El mensaje sigue siendo el mismo. Aquí está Pablo, no con un grupo de pastores, eso lo vamos a leer ahorita en otro pasaje, sino delante de una ciudadanía. Es como que Pablo está aquí delante de ti en este momento. Él estaba delante de un pueblo que no adoraban a otros dioses, servían a otros dioses, eran tremendos idólatras. Y Pablo les está diciendo que Dios ha pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, de esta mala práctica, y ahora manda, ordena, porque Él es el Señor, a todos los hombres en todo lugar, incluyendo este lugar, incluyendo tu casa, allí donde tú estás, que se arrepientan. ¿Y por qué tenemos que arrepentirnos? Aquí el apóstol Pablo lo explica, que es lo mismo que Juan el Bautista le decía a los fariseos y a los seduceos: ¿quién les ha enseñado a ustedes a huir de la ira que vendrá? Pablo dice aquí, verso 31, dice: ¿por qué tenemos que arrepentirnos? Pablo lo explica en el 31 diciendo: por cuanto ha establecido, Dios el Padre ha establecido un día en el cual juzgará al mundo
no con misericordia, sino con justicia, con rectitud, donde Dios le va a dar a cada quien lo que merece. Cada quien va a recibir lo que merece. Dios, el juicio de Dios se acerca, está hoy más cerca que nunca. Se acerca el día en el cual Dios va a juzgar este mundo, te va a juzgar a ti, me va a juzgar a mí, va a juzgar a Venezuela, va a juzgar a Estados Unidos, a China, a Rusia, a las naciones, a cada persona en particular, y lo va a juzgar con justicia. Porque ahorita estamos en su etapa de gracia, de misericordia, donde Dios extiende su brazo de amor y te llama. Pero si tú rechazas sus llamados, lo que te espera es la justicia. Horrenda cosa es caer en la mano de un Dios vivo, dice la palabra de Dios. Entonces Juan dice acá, por cuanto ha establecido un día, Pablo, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. ¿Quién es ese varón que Dios designó? Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fíjense cómo Pablo aquí sigue dando el mismo mensaje. Un llamado al arrepentimiento, un llamado apelando a lo que toda persona necesita, el perdón de sus pecados. Y Pablo, en sintonía con lo que decía Juan el Bautista, nos está enseñando y nos exhorta: tienes que huir de ese día de juicio, de ese día de la ira de Dios. Escuche bien, hermano y amigo que me estás escuchando. Ese día lo que se va a manifestar es la justicia de Dios. Imagínate, fíjate este planeta Tierra, mira hacia los lados, mírate a ti mismo, sé honesto contigo. ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué hay en nuestros corazones? Maldad, cosas malas. Tú ves y cada quien está buscando su bien propio. Nadie está ayudando al prójimo. Nadie está buscando de Dios. O sea, ¿qué podemos nosotros esperar ese día? Como dijo Juan el Bautista, la ira de Dios está por derramarse. ¿Quién te ha enseñado a huir de la ira de Dios? Ese es el día del juicio del Señor, del trono blanco que vemos en el libro de Apocalipsis. Y aquí está el apóstol Juan dándonos el mensaje bíblico correcto que necesitamos escuchar. Quizás no es el que tú quieres escuchar. Quizás tú quieres escuchar las 3 formas de cómo sanar, las 3 formas de cómo prosperar, las 3 formas de cómo poner una barrera para que esta pandemia no toque tu casa. Pero voy más allá de la pandemia, voy más allá de tus problemas económicos. Voy al problema que tiene tu alma. Es un problema de pecado, es un problema de iniquidad, es un problema que ha hecho que tú le vuelvas la espalda a tu Dios, el Creador. Y allí está el evangelio, es lo que necesitamos. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias de que Cristo ha muerto por nuestros pecados, para que hoy tus pecados y los míos sean borrados, sean perdonados. De allí el llamado, un evangelio que no contiene un llamado al arrepentimiento, un llamado a creer en Jesús. No es el evangelio bíblico, no es el evangelio que anunció el profeta Juan, que anunció Jesús, que anunciaron los apóstoles, Pedro, Pablo, entre todos los demás. Fíjense, siguiendo con el apóstol Pablo, llegamos al libro de los Hechos, capítulo 20, verso 20. Y aquí sí está Pablo reunido con un grupo enorme de ancianos, de pastores, de obispos. Personas que Pablo, líderes y ministros que Pablo no le iba a ver más el rostro. Y Pablo le dice lo siguiente, fíjese, Pablo tenía ya años, ya que han avanzado muchos años en la historia. Y Pablo tenía años predicando un mensaje, enseñando, predicando, enseñando y predicando a Jesús. Y Pablo aquí nos da una información interesante que sintetiza las cosas de las que él hablaba. Capítulo 20, verso 20 dice lo siguiente. Y como hablando Pablo a ellos le dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Fíjense lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo, en otras palabras más sencillas, nada, yo no he rehusado en predicarle, en anunciarle y enseñarle nada del mensaje del Señor que le fuera útil a ustedes. Antes bien, en público y por las casas lo he anunciado. El 21 dice, testificando a judíos y a gentiles. Pablo dice, yo le he predicado, le he anunciado este mensaje a judíos y a gentiles. Dice allí, acerca del arrepentimiento para con Dios. Todo el ministerio de Pablo, y este es el mensaje. Pablo dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios
y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. He allí el mensaje. El arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo son necesarios para que podamos recibir el perdón de los pecados. Pablo entendía eso. Pablo entendía la necesidad del ser humano. La necesidad que tú tienes es escuchar un mensaje que te llame al arrepentimiento. Un mensaje que confronte tus pecados. Un mensaje como este donde Pablo, la palabra de Dios, da la buena noticia de que Cristo ha muerto por nosotros y que tú debes depositar tu fe en el Señor Jesús. ¿Estás atemorizado? ¿Estás a punto de entrar en pánico por todo lo que está pasando? ¿Te sientes indefenso? ¿Te sientes como un cordero? ¿No encuentras qué hacer? Bueno, es el momento propicio donde estás allí ahora escuchando este mensaje de parte del Señor y donde Dios te está diciendo: arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesús para que venga de allá arriba tiempos de refrigerio, venga protección, venga seguridad, venga sanidad sobre tu alma y sobre tu vida y sobre tu casa. Si nosotros seguimos aquí en esta palabra, entonces vemos que el mensaje del evangelio no ha cambiado. El mensaje que predicaba Juan allá en el desierto, la profecía de Isaías de preparar camino recto para el Señor, de hacer derechas las sendas para el Señor, no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Sigue allí, cuando nosotros vemos, sigue siendo el mismo mensaje. De modo que si llegamos a Cristo Jesús por este mensaje, somos nueva criatura. Si usted llega a Cristo Jesús por este mensaje, por el evangelio correcto, esto que aparece en la palabra de Dios, somos nueva criatura, somos libres del pecado, somos libres de la ira venidera y la protección del Altísimo estará sobre nosotros. Ahí entonces entra en vigencia en tu vida lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, bajo la protección del Omnipotente. Ahí está, el que habita, es decir, el que se arrima al abrigo del Altísimo. A través de este mensaje, a través de arrepentirte de tus pecados, a través de recibir el perdón de los pecados, ¿sabes lo que estás haciendo? Te estás arrimando al abrigo del Altísimo. Estás teniendo paz para con Dios. Estás haciendo amistad, comunión con Dios. Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Hoy es lo que tú tienes que decir. Dios, tú eres mi esperanza. Tú eres mi castillo. Tú eres el Dios en quien yo he decidido confiar. Decide hoy confiar en esta palabra. Decide hoy confiar en el Señor Jesús, para que puedas estar morando bajo las sombras del Altísimo. Fíjense bien, el mundo no ha cambiado. El mundo no ha cambiado, sigue igual a los días de Juan el Bautista. Allí había opresores, habían personas que asesinaban, había robo, había hurto, habían personas perversas, malas, explotación del hombre por el hombre. Había también enfermedades y pestes terribles. La lepra en aquel entonces. Una epidemia que no tenía remedio, no tenía vacuna, no tenía cura para aquel entonces, que azotaba a Jerusalén, que azotaba a Judea. Y en medio de todas esas malas noticias aparece un mensaje de salvación. Aparece un mensaje que trae vida, que trae esperanza. Aparece un mensaje que le dice al pánico: fuera de mi casa. Aparece un mensaje donde Dios nos dice: te doy paz y seguridad. El mundo sigue siendo el mismo. Un mundo lleno de malas noticias, un mundo lleno de adversidades, de obstáculos, de enfermedades, de peste. Y el mensaje que predicaba Juan, el mensaje que predicaba Jesús de Nazaret, el mensaje que predicaba Pedro, el mensaje que predicaba Pablo, Santiago, Lucas, Timoteo, Tito y Juan, el apóstol Juan, el apóstol Juan, sí, en el libro de Apocalipsis, no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Sigue siendo la misma palabra donde el Señor nos manda, llama a todo hombre y le dice: tú tienes la necesidad de arrepentirte de tus pecados y venir a los pies de Jesucristo, creyendo que Él y aceptándolo como tu Señor y tu Salvador. El día que tú hagas eso, si hoy haces eso, y ese es el llamado que te quiero hacer. Si hoy tú decides arrepentirte de tus pecados, tú vas a pasar de muerte a vida. Tú vas a pasar de las tinieblas a la luz. Tú vas a pasar de la enemistad que tienes con Dios a tener paz con Dios.
Tú vas a pasar de la condenación a la vida eterna, a la salvación. El mensaje sigue siendo el mismo. Haced derecha su senda. Es la tarea de todos nosotros los ministros. Es la tarea tuya, ministro. Haced derecha la senda de los seres humanos. Si tú andas caminando en santidad, si tú andas caminando en la rectitud, en la santa voluntad de Dios, enséñale a los demás a andar en senda recta, en senda justa, porque Cristo viene por segunda vez. Este es el mensaje. Con estas palabras quiero cerrar. Este es el mensaje que predicó el profeta Juan. Este es el mensaje que predicó Jesús. Este es el mensaje que predicaron los apóstoles de Jesús. Este es el mensaje que históricamente ha venido predicando la iglesia, los ministros santos y serios que el Señor los ha llamado. Este es el mensaje que predicamos todos aquellos que nos hemos sometido a la palabra de Dios y entendemos que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro caminar. Hemos entendido que nuestros caminos estaban torcidos. Hemos entendido que aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a Dios le ha placido darnos vida, darnos protección, darnos salvación por medio de la persona de Jesús. La palabra de Dios dice allí, y con esto quiero cerrar. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Pero en primera de Juan 1:9 dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo te invito allí en tu intimidad, en tu hogar. No es casualidad, no es coincidencia que estás escuchando este mensaje. En la providencia del Señor, Dios ha permitido que este mensaje llegue a tu vida. Dios ha permitido que llegues a esta parte final de este mensaje, donde Dios te hace un llamado al arrepentimiento, donde Dios te hace un llamado a que te conviertas a Él, a que te vuelvas de tus malos caminos a los caminos santos y rectos del Señor. Él promete, y es su promesa, bendecirte. Él promete enviar el Espíritu Santo. Él promete enviar tiempos de refrigerio, tiempos de sanidad, tiempo de protección sobre tu vida. Está en su palabra, sus promesas. Hay muchas promesas grandes y poderosas en su palabra, de las cuales tú tienes que adueñarte de ella por medio de la fe en Jesucristo, por medio del arrepentimiento. Te invito a que puedas hacer esta oración conmigo, donde vas a confesar tus pecados y donde vas a confesar que crees en Jesús. Si tú crees este mensaje, si tú crees esta palabra, si esta palabra el Espíritu Santo la ha usado para tocar tu corazón y ha ablandado tu corazón de piedra, haz esta oración creyéndola y tú pasarás de muerte a vida. El pánico y la angustia y el miedo que tienes se van a ir en el nombre del Señor. Repite conmigo estas palabras. Di conmigo: Padre Celestial, en esta hora yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que te he ofendido. Yo reconozco que he pisoteado tus mandamientos. Yo reconozco que mis pecados son muchos delante de ti. Pero en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido, Padre Celestial, que me perdones de todo ello. Reconozco y recibo a Jesús como mi Salvador y como mi Señor, el Señor de mi vida, el Señor de mi familia, el Señor de mi casa. Perdona mis pecados, rocíame con la sangre de Jesucristo y envía la promesa del Espíritu Santo a mi corazón. Padre amado, no me desampares en medio de la situación trágica, en medio de esta situación oscura, en medio de esta tempestad que estamos viviendo hoy en día. Hoy yo necesito de ti y vengo con un espíritu contristado y humillado, pidiéndote perdón, Señor, reconociéndote, Padre, y acercándome a ti por medio de Jesús. Perdona mis pecados, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración sinceramente de corazón, ten la certeza y la seguridad, no porque lo digo yo, sino porque lo dice su palabra. Ten la certeza y la seguridad que has pasado de muerte a vida. La palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, el pecado,
Las cosas que practicaste quedaron atrás. No vuelvas a ellas. Traza de aquí en adelante un camino recto, un camino santo para la gloria del Señor, y verás en tu vida la bonanza del Señor, primeramente en tu alma, en tu espíritu. Verás venir a tu espíritu el Espíritu Santo. Yo te invito a que este tiempo de aislamiento tú puedas leer la palabra del Señor. Empieza leyendo el libro de Juan, lee el libro posteriormente el libro de Hechos, el libro de los Hechos que hemos estado leyendo, Romanos, y allí sigue hacia adelante. Amén. Estamos aquí para servirte, estamos aquí para ayudarte, queremos ayudarte en el discipulado. Fíjese que la palabra del Señor, como leímos allí en los últimos 2 versículos de Mateo, dice: Dios nos ordena ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos. Es necesario que tú seas bautizado. Pero el último versículo de Mateo dice que también es necesario que nosotros te enseñemos todas las cosas que Él mandó, que Jesús mandó, para que tú las guardes, para que tú las obedezcas y para que Él esté contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén.